Espero estén bien, espero allí en donde quiera que se encuentren, ya sea lo esté viendo en vivo o vaya a ver este video después, que Dios les bendiga mucho, que pueda ser un estudio provechoso. Vamos a continuar en nuestra serie de estudios el día de hoy, preparándonos ya para el escenario, para el contexto y la época del Nuevo Testamento. Hemos estado estudiando el contexto del periodo intertestamentario, lo que sucede entre medio de los dos testamentos. Pero antes de comenzar con el estudio y seguir con esta conversación, con este estudio, con lo que Dios tiene preparado para hoy día, quiero que hagamos una oración y que el Señor dirija este estudio, que el Señor dirija todo lo que hoy día vayamos a hablar, lo que vayamos a aprender, que su Espíritu Santo llene nuestra vida, toque nuestros corazones en donde quiera que nos encontremos. Así que lo invito a orar conmigo en esta oración y entregar su vida a este espacio, a este momento que estemos dedicando al Señor. Bendito Padre, nos dirigimos ante tu presencia a través de Jesús para darte gracias por tu amor, tu misericordia, gracias por tu fidelidad, gracias Señor porque has sido bueno y nos permites poder estar estudiando tu palabra aquí en este espacio, en este momento Señor. Gracias por mis hermanos que están conectados Señor. Gracias, Señor Jesús, por aquellos que verán este video luego de que sea compartido, Señor. Tú bendices sus vidas en donde quiera que estén, en donde quiera que se encuentre, sea cual sea el momento, la circunstancia, que tu presencia los llene, que tu presencia los acompañe y donde quiera que estén, Señor. Espíritu Santo, ilumínanos en esta tarde, úsanos para tu gloria y enséñanos tu verdad, tu justicia, Señor. Enséñanos lo que tienes preparado para nosotros, Señor. Gracias por todo. Pedimos que bendigas el hogar de cada uno de mis hermanos, su vida, sus conexiones. Bendice el espacio que han guardado, este tiempo que han dedicado para ti, Señor. Que sea de mucha bendición, de crecimiento, que tu palabra hoy día, que este estudio y lo que aprendamos pueda edificarnos, Señor. Guía toda conversación, toda opinión, cada pregunta, comentario, toda la enseñanza, mi vida y la de cada uno de mis hermanos, Espíritu Santo, y toma tú el control de todo. Gracias, Señor, quedamos ante tu presencia, atentos a lo que tienes preparado para nuestra vida. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga mucho. Como decía al comienzo, estamos en un par de estudios. Este es el segundo y final, en donde estamos estudiando el periodo intertestamentario, que es el periodo, como decía, que se encuentra entre medio del Antiguo y el Nuevo Testamento. El periodo que hay desde Malaquías hasta Juan el Bautista, que es donde vuelve a ser pronunciada y escuchada audiblemente por medio de un profeta la voz y la voluntad de Dios. Entonces, este periodo de 430 aproximadamente 430 años se le llama el periodo de silencio. Ya estudiamos la primera gran parte de este tiempo, casi los 2 tercios que abarcan este periodo de tiempo de 430 años. Si no ha visto el video, lo invito a que pueda ver el video en nuestro canal. Se va a aparecer por acá, o si no, en los comentarios de quien vea este video en YouTube, o si está allí puede ir a nuestro canal de la iglesia, y allí va a estar el video de la semana pasada, en donde, como decía, estudiamos los primeros 2 tercios de este periodo de tiempo intertestamentario, en donde entendíamos el avance del imperio griego, cómo somete, ¿no es cierto?, al imperio persa, cómo avanza, cómo conquista y cómo esto influye grandemente en el evangelio, en la palabra, preparando el escenario para que la palabra de Dios llegue, para que, como dice las escrituras, Jesucristo pueda llegar en el momento que Dios determinó que llegara. Y como el escenario mundial, el escenario político, social, todo va poco a poco encajando, preparando el camino para llegar el momento preciso y perfecto. Veíamos el avance del imperio griego, ¿no es cierto? Nuestro hermano Marco allí nos enseñaba cómo Alejandro Magno, de manera muy avasalladora, conquista, cumpliendo la profecía de varios profetas, de distintas imágenes que simbolizaban a este imperio griego, a Alejandro Magno. Recordemos allí esta imagen del sueño, de la estatua de Nabucodonosor, y en la historia de imperios, Grecia tuvo su
su auge, su hegemonía, que permitió al menos la unidad de lengua en todo el mundo conocido, gran parte del mundo conocido, imponiendo el helenismo, la cultura griega, eso es el helenismo, a gran parte del mundo, pero lo que nos compete es Israel, ¿no es cierto? El territorio de Judá, de Jesucristo, donde nacería él, en donde también llega el helenismo, Alejandro Magno, pero allí en el estudio que le animo, si no lo ha visto, vuelvo a repetir, pueda verlo, nos contaba la historia nuestro hermano Marco de este periodo y cómo una facción de judíos, los macabeos, lograron resistirse al helenismo, a esta conquista cultural, y hubo ahí un movimiento político que también dio origen a una facción bastante conocida por muchos. De un grupo de esos nacen los fariseos. Vamos a hablar un poquito hoy día de la otra parte que resta de historia, que compete al Imperio Romano. Un imperio que hace ya mucho tiempo ya se había formado como grupo, como nación o como tribu o cultura, por decirlo de alguna manera, ahí en el siglo VIII antes de Cristo. Como imperio todavía no se establece como tal en su máxima extensión, en su máximo poder. Sin embargo, a esta altura del primer siglo antes de Cristo, Roma ya era un imperio, ya era una potencia que daba que hablar. Y de hecho, vamos a ir viendo cómo en la mitad del primer siglo, Roma entra al imperio, perdón, a la nación de Israel y la somete y la conquista de mano de Pompeyo. Vamos a ver hoy día entonces este pedazo de historia que nos contextualiza de manera profunda, pues en la época de Jesucristo el Imperio Romano ya había sometido a Israel, y Israel era una colonia más del gran Imperio de Roma. Entonces vamos a entender cómo esto influye e impacta, y también quiero que nos adentremos en la religión judía, entender los conceptos que constituyen al judaísmo tal cual como es, y cómo esto también nos prepara para el escenario de Jesucristo. Cómo esto prepara el ambiente político, el ambiente social, el ambiente incluso también espiritual o religioso. Vamos a ir viendo distintos detalles allí en medio de este estudio, así que allí, si tiene su libro, su cuaderno de apuntes, vaya anotando estos detalles, porque se viene ya pronto, este próximo miércoles, así Dios lo permite, nuestra serie de estudios, pero enfocado en el Nuevo Testamento, estudiando los protagonistas del relato bíblico, su vida, su historia, cómo se relacionan con Jesucristo, y evidentemente vamos a estudiar a Jesucristo en algún momento, a los apóstoles, un periodo tremendo. Vamos a estudiar a Pablo, a Pedro, a Juan el Bautista, como decía, al propio Jesús. Vamos a adentrarnos en la historia de los apóstoles, del tiempo de Jesús, de la iglesia primitiva, de los viajes misioneros de los discípulos, y ver cómo funcionó todo eso, ver cómo se desarrolló la iglesia en ese momento, y visto desde la perspectiva de cada personaje bíblico. Así que le animo a no perderse ninguna de estas series de estudios, a compartirlos, a leer y a estudiar, y por supuesto participar de esto. Amén. Así que vamos a comenzar con el estudio de hoy día. Bien, como decía, en el primer siglo antes de Cristo, en el año 63 específicamente, Pompeyo se apodera del país. Disipa una guerra civil, y para contextualizar un poquito, ya hablábamos algo a esta escena. Recordemos que en el estudio pasado nuestro hermano Marco nos hablaba sobre el Imperio griego, cómo impactó, cómo influenció y cuáles fueron los movimientos políticos que se desarrollaron en Israel, en Judá. Y esta familia, este grupo de macabeos que logra liberarse, y este movimiento político que hay de gobernadores y entre medio allí de la familia de Macabeo, que termina
sucediendo una guerra civil dentro del reino de Judá, entre facciones que querían resguardar su integridad cultural, su tradición, su religión, y otra facción que estaba en contra y prefería el sometimiento, prefería adaptarse y permanecer subyugada a estos reinos o imperios, por ver de manera superficial un poco este conflicto. Y Pompeyo, un general romano, conquista la región de Judá, y a esta altura gran parte del mundo estaba conquistado por el Imperio Romano, y sabemos la extensión que mucho más allá alcanzó, desde África, España, gran parte de Europa, gran parte de Asia Menor, ¿no es cierto? Extendiendo así el mundo o el Imperio Romano a una gran cantidad del mundo. Vamos a conversar cómo esto también impactó en la propagación del Evangelio y cómo prepara el escenario para la llegada de Jesús. ¿Qué sucede? Que Pompeyo, al conquistar Judá, al disipar esta guerra civil que estaba desarrollándose en el país, nombra como gobernador a Hircano II. También, al igual que los gobernadores anteriores a Hircano, él también pertenecía a la línea de los macabeos, ¿sí? Pero en el año 40 aparece un personaje que nosotros conocemos un poco, de lo cual la Biblia nos habla, está mencionado, que es Herodes el Idumeo, o más conocido como Herodes el Grande. Es el Herodes que vivió en el tiempo del nacimiento de Jesús. En la historia de la iglesia de Jesucristo y de todo este tiempo, hay una serie de Herodes que son de la familia de Herodes. Herodes el Idumeo o el Grande, Herodes Agripa, y así una serie de Herodes que van sucediendo en adelante. ¿Qué sucede? Que Herodes, un hombre con una habilidad política bastante buena, bastante fuerte y potente, logra que el Senado romano lo nombre a él como gobernador. Herodes el Idumeo, su nombre o este título es porque él provenía de la región de Idumea, y también él era judío. Sin embargo, no era del agrado de los judíos. La extensión del gobierno de Herodes era mucho más allá de la propia Judea, se extendía, eran varios territorios, ¿sí? Y la manera política en la que Herodes desarrolló su gobierno fue bastante fuerte en cuanto a construcciones, en cuanto a gasto, eso que involucraba mucho un impuesto muy elevado. Recordemos que una de las notas que sonaba en la época de Jesucristo eran los elevados impuestos que pagaba la gente, algo que los fariseos le recriminaron a Jesús. ¿Tenemos que pagar el impuesto tan alto que nos ahoga y nos asfixia? Y la respuesta de Jesucristo es bien conocida: al César lo de César y a Dios lo de Dios. Entonces, esta carga pesada de impuestos vino de mano de Herodes, Herodes el Grande o el Idumeo. Una de las grandes construcciones que hizo fue, lo vamos a ver más adelante, fue el templo. Agrandó ciudades y construyó y amplió a un nivel de construcción la ciudad de Judá, el reino de Judá. La amplió mucho, bastante. De hecho, cuando nosotros leemos los evangelios, nos encontramos que se mencionan una ciudad antigua y la misma, pero la versión nueva. Que estas son reconstrucciones o construcciones que vinieron de mano del el gobernador o el rey Herodes, ¿sí? Como decimos siempre, cualquier comentario, cualquier opinión, la idea es que la pueda ahí comentar. Herodes, este rey idumeo, como bien dice allí, era un político muy, muy astuto, pero también bastante cruel, ¿sí? Su esposa, que era una persona que pertenecía a la aristocracia, también le dio una influencia política. Incluso hay un gran gobernador, un emperador de Roma, que habló sobre este Herodes de manera bastante sarcástica, y dijo que era preferible ser uno de los cerdos de Herodes a ser uno de su propia familia. ¿Por qué? Porque era un personaje que tenía, al parecer, algo ¿cómo decirlo? Pero
un poco de psicopatía y el hombre veía traición o miedo de insurrección hasta en su propia familia y no dudaba incluso de llegar a asesinar o a matar a alguno de sus propios hijos por temor o por sospecha de traición o cualquier otro de estos. Entonces, esta frase de que era preferible ser uno de los cerdos antes de uno de sus propios hijos, hablaba sobre la crueldad, sobre la frialdad de este rey Herodes. Recordemos que fue él quien mandó a matar a los niños, ¿no es cierto?, en la época del nacimiento de Jesús, porque no quería que se levantara un rey que le quitara su reino. Recordemos que Herodes era una marioneta más del Imperio Romano, ni siquiera era el rey que era su tierra, era alguien impuesto por Roma. Roma era el imperio que estaba gobernando. Herodes era uno de sus siervos simplemente. Sin embargo, él veía a esta población, a Judá, como suya. Y también una de las cosas que hizo Herodes fue tratar de ganarse el favor de los judíos. Como decía, una de las maneras en las que trató de ganarse la amistad o el favor judío fue reconstruyendo el templo o agrandándolo más que nada. Había sufrido un poco por medio de distintas batallas o guerras que habían habido dentro de la propia nación. Y Herodes agranda, amplía a un nivel gigantesco. Vamos a profundizar de esto más adelante. Este era el Herodes, como decía, que estaba en el tiempo de Jesucristo. Muere Herodes en el año 4 antes de Cristo y al morir todo su reino fue dividido entre 3 de sus hijos. De hecho, uno de sus hijos es conocido, que es Herodes Antipas, que fue el que mató a Juan el Bautista. Entonces ahí nos topamos un poquito con uno de los hijos de Herodes, pero la región de Judea y también parte de Samaria no quedó bajo ningún rey, quedó bajo lo que se conoce como procónsul o gobernadores, y el más conocido para nosotros es Pilatos. Pilatos era uno de estos gobernadores que quedó a cargo de una región que dependía directamente de Roma. Era un romano gobernando o ejerciendo dominio sobre esta región, ya no como un rey, como lo fue Herodes. Y Pilatos era uno de esos, de los cuales vamos a ir hablando también mientras vayamos avanzando en esta serie de estudios. ¿Sí? En medio de toda esta revuelta, también de estos movimientos políticos, también se forma un movimiento del cual vamos a profundizar más adelante, pero que es conocido como el grupo de los celotes, que lo que buscaba era liberarse del yugo de Roma y poder buscar y lograr esa independencia tan anhelada por el reino de Judá, por la nación, que si nosotros miramos un poquito el panorama histórico de la nación, poco había gozado de esta libertad, muy poco. ¿Sí? En todo el panorama de la historia de Israel, bastante corta fue su periodo de paz o de libertad, por decirlo así. ¿Sí? Que en estricto rigor, si hablamos de paz y libertad como elementos juntos, solo fueron los años de gobierno de Salomón, pues hacia atrás había sido una seguidilla de guerras para librar y conquistar la tierra prometida, y luego de la muerte de Salomón el reino se divide y continúan las guerras hasta la destrucción de Israel por medio de Asiria en el 722 y la destrucción de Judá por mano de Babilonia en el 586. Y hasta el primer siglo, casi entrando al primer siglo después de Cristo, Israel todavía, el reino de Judá todavía no podía gozar de esa paz y libertad de la cual los profetas hablaron tanto, algo que también prepara el escenario. Vamos a ir también profundizando un poquito sobre esto. Ahora, vamos, antes de entrar a estos elementos que definen la religión judía, vemos que estos movimientos, si bien son bastante corto el imperio romano antes de Cristo, la injerencia que tiene sobre Israel no alcanzan a ser 70 años de manera directa. Sin embargo,
golpean de manera directa a la estructura que existe en el tiempo de Jesús y condiciona gran parte del discurso de Jesús hacia los desvalidos, hacia los pobres, la visión social que existía hacia ellos, la visión personal que tenían los propios judíos, las facciones distintas que habían entre los fariseos, los seduceos, vamos a ver otro par allí, la visión también que existía con respecto al imperio romano, este deseo y esta añoranza del Mesías, de este redentor, de este libertador, de este rey que esperaba para que los pudiera redimir, todo entra de manera perfecta. Es tremendo cómo realmente la palabra se cumple cuando dice que Dios envió a su Hijo en un momento preciso, específico y determinado. Incluso es muy difícil imaginarse la historia del cristianismo previa a la época en la que se desarrolló. Hay muchos comentaristas seculares y cristianos que hablan sobre esto y dicen que realmente no existía un panorama más propicio para el desarrollo del cristianismo que el que nosotros estudiamos y en la época en la que realmente sucedió. Si hubiese venido antes o hubiese venido después, es imposible de concebir al cristianismo tal cual como hoy día lo tenemos, ¿sí? Realmente la palabra se cumple y Jesús vino en el momento perfecto y preciso. Amén. Y vamos a entender, vamos a estudiar un poco de los elementos propios de la religión judía que se desarrollaron en todo este periodo y condicionan también lo que nosotros leemos en la época de Jesucristo. Primer elemento, la sinagoga, ¿sí? Es un elemento distintivo del pueblo judío y fue uno de los símbolos de toda la nación en el periodo del exilio. Inclusive cuando el templo fue reconstruido, la sinagoga seguía siendo un elemento importante. Y hasta el día de hoy, luego de la destrucción del templo en el 70 después de Cristo, la sinagoga sigue siendo un lugar muy importante. ¿Cómo nace? Como respuesta a la destrucción del templo, ya que no había un templo y por ley no podían adorar en ningún otro lugar que no fuera en el templo, según la tradición judía. Estos espacios, estos lugares, la sinagoga, se construye para congregar al pueblo judío en el exilio y para concentrarse como un lugar de reunión, en donde podrían mantener viva su fe, en donde podrían mantener viva su tradición. Surge también como un lugar, como una institución, como bien dice allí, en donde se estudiaba, en donde se enseñaba, en donde se preservaba su fe, su cultura, su tradición. Y también en la época de Jesús, gran parte así se ocupaba la sinagoga como un centro comunal, un sede de gobierno local, ¿sí? ¿Qué sucede? Que quedó tan firmemente como conversábamos, que luego de que el templo fuese reconstruido, la sinagoga seguía siendo un lugar de reunión constante, un lugar importante en el contexto judío. De hecho, vemos a Jesucristo en las sinagogas también, moviéndose en medio de ellas. Vemos a los discípulos, particularmente vemos al apóstol Pablo también, predicando dentro de sinagogas, y era un lugar propicio para hacerlo porque se reunía una gran cantidad de personas. El Sanedrín, los fariseos, allí ejercían reuniones también en estos lugares. Otro elemento muy distintivo fueron las leyes y tradiciones orales, pero más allá de las que nosotros tenemos en el Antiguo Testamento, más allá de lo que se conoce como la Torá. ¿Qué sucede? Que en la época de la restauración, mientras se reconstruía el templo, mientras se volvía a reconstruir la nación de Judá, lo único que tenían para afirmarse era la palabra. No había nada más que su tradición, nada más que lo que la ley les entregaba. De hecho, podemos ver escenas tremendas cuando la ley es leída, por ejemplo, en el tiempo de Esdras y Nehemías, un gran avivamiento al leer y estudiar las escrituras. Y este título con el cual se le llamó al pueblo de Judá, al pueblo judío, se le llama el libro de la ley, perdón, el pueblo del libro o de la ley, porque fue
fue su base, fue su piedra angular para poder permanecer firmes. Allí tenían todas las promesas de restauración. En la ley estaban escritas las promesas del libertador, del linaje de David, de este rey que los libertaría. Allí estaban, entonces no había ninguna otra ancla, no había ninguna otro sustento. ¿Qué fue lo que sucedió? Gran parte de sacerdotes y escribas comenzaron a abultar este texto de leyes. Comenzaron a agrandar y a agregar muchas más normas, a exacerbar las restricciones que tenía el pueblo judío, a profundizar y volver cada vez más pesadas estas tradiciones y estas leyes, ¿sí? Y es lo que se conoce toda esta serie de mandamientos de hombres, como se menciona en los evangelios, como la Mishnah, este grupo de leyes, tradiciones que se separan del mandamiento que encontramos en el Pentateuco. Se separa de lo que nosotros tenemos en nuestras Biblias o en el Antiguo Testamento, pues fueron dadas posterior a la época de Moisés y son tradiciones que Jesucristo criticó a los fariseos. Pues les dice, ustedes les ponen cargas que no son capaces de llevar ustedes mismos. Y se refería a estas leyes. Tenían una gran cantidad de leyes, gran cantidad para describir, definir y delimitar prácticamente cada aspecto de la vida. Tenían una serie de cientos de cosas que no se podían hacer, incluso estaban hasta delimitado la cantidad de pasos que se podían dar en el día del sábado. Era por eso Jesucristo dice, ustedes cuelan y ustedes pesan cada semilla, cada hoja, pero dejan pasar el camello. Cuelan el mosquito y el camello pasa en banda. No porque sea malo en estricto rigor, sino porque se enfocan en lo religioso, en lo litúrgico y no en lo espiritual. Sus leyes se vuelven frías, mandamientos de hombres, y no dan pie a lo que realmente quiero. Y allí hay una cita tremenda. Buscad y preguntad realmente qué es lo que significa misericordia quiero y justicia. Más que el sacrificio y la grosura del animal, es amar, es hacer misericordia, lo que yo pido. Y ahí tenemos una escena tremenda en este conflicto entre las leyes humanas y las leyes realmente divinas que fueron inspiradas y que nosotros hoy día podemos leer, ¿no es cierto? Que más allá del sacrificio físico, hablaba de amor, de misericordia, gracia, perfectamente resumido, todo en amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Debates y conflictos que vamos a ir estudiando mientras vayamos avanzando en este estudio de los protagonistas, ¿sí? El templo. Un lugar muy, muy importante, si no el más importante de todos para los judíos, inclusive hasta el día de hoy. En esta imagen que se logra ver ahí algo, está toda la explanada del templo de Herodes. Así se llamó este templo, pues Herodes lo reconstruyó. No sé si se logra ver el puntero acá. ¿Se logra ver algo? Ya. Esto es el templo. Solo esto que yo estoy marcando acá, lo que se logra ver. No, no se mueve, parece. Bueno, pero se ve ahí el templo. Todo lo demás son los atrios o los patios. Que Herodes lo agrandó mucho más allá. El templo de Salomón era más grande que el templo que reconstruyeron en la época de Zorobabel, en cuanto a gloria, hermosura y a calidad estética, por lo menos. Pero el templo de Herodes era mucho más extenso, tenía muchas más habitaciones o secciones y lugares. Habían tres atrios o patios. Uno era el patio de los gentiles, el primero, a donde todo el mundo entraba. Por eso se le llamaba el patio de los gentiles. Cualquier persona podía entrar, sea judía o no. De hecho, mucho del comercio se desarrollaba allí. Cuando Jesucristo volteó las mesas, ¿no es cierto? Porque, y dice, esto es cueva de ladrones, lo más probable es que se haya desarrollado todo ese evento en ese lugar, en el atrio de los gentiles, porque allí se desarrollaba comercio, allí se hacía todo esto. Luego venía el atrio de las mujeres.
en donde, valga la redundancia, solo mujeres, pero hasta allí, hasta el patio de los gentiles podía entrar todo, pero hacia allá no podía entrar nadie más que no fuera judío. De hecho, el apóstol Pablo casi es asesinado porque se le culpó de hacer entrar hacia el patio de los judíos a un gentil. Y casi muere Pablo por eso, por infringir esta norma o tradición que tenían los judíos. Herodes agranda este templo para poder ganarse el favor de los judíos, algo que no ganó, no sucedió. El templo, la construcción, la extensión o la ampliación duró bastantes años, tuvo un gasto gigante, ese gasto significó elevados impuestos sobre la población, pero ¿qué sucede con el templo? Que el culto que se desarrollaba allí perdió la gracia, perdió virtud, se vuelve ritualista, vano, superficial y carente de devoción, ¿sí? Inclusive, tanta era la devoción que sentía el judío por el templo que había una suerte de veneración hacia el templo, pues era considerada blasfemia cualquier idea que se pronuncie, que se haya pronunciado o se pronunciara sobre de que el templo iba a pasar o que iba a ser destruido inclusive, o cualquier visión despectiva o peyorativa hacia el templo era considerado una blasfemia. Era, de hecho, cuando Jesucristo se refiere al templo que iba a ser destruido, no iba a quedar piedra sobre piedra, hay una doble visión sobre esa profecía, pero efectivamente se cumple. Este glorioso templo que agranda Herodes a su máxima extensión, que si ustedes se logra ver ahí un cachito de la imagen abajo, gran parte de esa extensión de territorio abarcaba el templo, de lo cual se cumplió la profecía en el 70 después de Cristo. Es destruido por el Imperio Romano y no quedó piedra sobre piedra, ¿sí? Este gran templo muy, muy bellamente ornamentado, decorado, trabajado, estaba allí con estos pórticos, el pórtico de Salomón estaba allí, o el pórtico real que adornaba y mostraba la gloria de este gran templo que terminó siendo devastado, destruido hasta los cimientos, cumpliéndose así la profecía de Dios, ¿sí? Ahí, como bien decía, el templo fue destruido en el 70 después de Cristo. Vamos a profundizar un poquito ahora más adelante sobre esto, el por qué sucedió esto, por qué fue destruido o cuál fue una de las razones por las cuales se da esta situación. Pues una de las facciones políticas que había dentro de Judá dio pie para esto. Las sectas y los partidos del judaísmo definitivamente es un elemento que marca la tónica, gran parte de la trama de los evangelios. Este conflicto constante entre los fariseos y Jesús, este diálogo bien ácido, pesado, que los fariseos echaban sobre Jesús tratando siempre de que se equivocara, de ponerlo en una encrucijada, de tratar de que él se equivocara o que se levantara en contra de alguna facción de los judíos para tener o que se echara el pueblo encima, como bien se dice, ganarse el odio de o el pueblo judío o de Roma. Siempre estaba allí en estas facciones. Bueno, vamos a tratar de entenderla un poquito, quiénes son y qué es lo que aportan al contexto de la época de Jesús, de la iglesia primitiva y de lo que nosotros podemos leer en un Nuevo Testamento. Evidentemente, el grupo más famoso y el más grande eran los fariseos, ¿sí? Eran la secta más grande y de mayor influencia, pues eran muy, muy numérica. Tenían mucha injerencia sobre el propio gobierno, ya sea gobierno local de Judá, perdón, y así también sobre el gobierno romano que estaba sobre Judá en ese tiempo. Eran, en cuanto a su doctrina y a sus creencias,
no había tan mal, pues ellos creían en la resurrección, ellos creían en la existencia de la fuerza espiritual, tanto de el bien como el mal, de ángeles y demonios. Y ellos también compartían gran parte de la visión, al menos básica, que nosotros leemos del cristianismo en el Nuevo Testamento. Sin embargo, su visión sobre el culto, sobre Dios, era bastante distinta. De hecho, es muy particular su visión, bien criticada y juzgada por Jesucristo, pues era fría, era vana, era muy ritualista y se basaba en las obras y no en la gracia. ¿Sí? Algo que vino a demostrar Jesucristo. De hecho, veíamos allí cómo Jesús criticaba su manera de orar, su manera de ofrecer ofrendas, su manera de ayunar, su manera de comportarse, vivir, de relacionarse con los demás. Eran bastante despectivos hacia su trato con los demás, con aquellos que no eran judíos o aquellos que eran paganos o los propios romanos, incluso sus propios compatriotas, pero una posición social mucho más baja. Eran muy despectivos hacia ellos. Y lamentablemente eran una mayoría. Sin embargo, de todas estas facciones o sectas o partidos, fue la única que logró sobrevivir después de la destrucción de Judá en el 70. Todas las demás fueron olvidadas, se perdieron, se disolvieron, pero la facción de los fariseos fue la única que se mantuvo, que sobrevivió. Eso habla mucho sobre ello. Eran muy legalistas, eran, como decía, separaban, eran muy separatistas, eran muy rígidos, muy fríos en su culto y, por no decir su devoción, que era prácticamente nula. Sin embargo, habían fariseos que destacaban. Habían fariseos que destacaban y sobresalían de ellos, no tenían esta actitud hipócrita como los demás. Vemos allí como se nos menciona a Nicodemo, por ejemplo, que se acerca a Jesús, deja su legalismo, su frialdad y todo su fariseísmo de lado y se acerca a Jesús para poder ser enseñado, ¿no es cierto? Conocemos un poco ese diálogo. También tenemos a José de Arimatea y al propio Saulo, a Pablo, que es fariseo de fariseos, ¿no es cierto? Entonces vemos que esta facción estaba centrada en el cumplimiento excesivo de la ley y de también toda la tradición que había sido acoplada o añadida a la ley. Evidentemente ellos aceptaban como inspirada y divina todo lo que nosotros tenemos como el Antiguo Testamento. No así los saduceos, porque los saduceos solo consideraban, el Pentateuco como base de estudio y como fuente divina de inspiración, norma moral. Todo el resto, no, ellos no lo consideraban, solo el Pentateuco. Eran más pequeños que los fariseos, pero muy influyente en el gobierno. De hecho, Herodes venía de esta casta, de esta secta de saduceos. Eran de corte racionalista. ¿Qué significa esto? Que tenían una visión muy objetiva, muy fría y bastante distinta y separada del resto de las facciones judías, pues ellos no creían en los milagros, ellos no creían en la resurrección, negaban la inmortalidad del alma, negaban la existencia de los ángeles y de demonios. O sea, era una facción bien particular de judíos que aún así profesaban su fe. Sin embargo, de este corte racionalista, evidentemente se desprenden estas creencias o estas doctrinas que ellos negaban, ellos no compartían, ¿sí? Y también eran muy simpatizantes de la cultura dominante, ¿sí? Eran oportunistas. Ellos se arrimaban al árbol que daba más sombra. Si estaba el imperio griego dominando, ellos estaban allí a favor de ellos. Si eran eliminados y entraba el imperio romano, ellos estaban con el imperio de Roma, porque eran, como decía, muy oportunistas y aprovechaban cualquier oportunidad para poder ganarse el favor del gobierno de turno, ¿sí? Y evidentemente, como decía, si solo sobrevivió la facción de los fariseos, estos terminaron perdiéndose luego, ya que
terminaron siendo eliminados por el propio Imperio Romano, al cual ellos se sometían con tanto fervor. Se terminaron perdiendo. Otra facción son los esenios. No era muy distinta a la de los fariseos en cuanto a doctrina o a creencias, sí en su manera de comportarse o en su manera de vivir. Era muy distinta, muy similar al estilo monástico, separados, aislados, estudiaban mucho las escrituras, gran parte de escribas pertenecían a este grupo, incluso habían algunos que se abstenían del matrimonio, inclusive practicaban o imponían hasta cierto grado el celibato. Hay algunos que creen, no sé si han escuchado hablar sobre Qumran, las cuevas del Qumran, pero para el cristianismo actual, el descubrimiento de las cuevas del Qumran marcó un hito con respecto a la veracidad del relato bíblico. Si hay problemas de audio, no sé si alguien me puede comentar que se esté escuchando bien. ¿Sí? Ya. Ya, perfecto. Sí, porque al parecer hay un poquito de inestabilidad en la señal acá. Me acaba de avisar Zoom que hay inestabilidad en la señal. Pero hay algunos que creen que los esenios pertenecían a esta comunidad que se encontró en Qumran. Si es así, se le debe mucho, mucho a esta comunidad que preservó una cantidad de manuscritos gigante, gigante sobre el Antiguo Testamento. Uno de los más impresionantes es una copia del libro de Isaías completa, 66 capítulos completos, intactos del primer siglo antes de Cristo. Entonces es tremendo, es tremendo. Lo que si realmente pertenecían a la comunidad de Qumran, estos esenios, a pesar de su visión de vida y cómo practicaban su devoción o su culto, si efectivamente fue así, es un hito tremendo, las cuevas de Qumran. Para hacerle un comentario bastante breve sobre esto, son cuevas que se encontraron en la región de Qumran, allá en Oriente, en donde en estas cuevas, de manera accidental, se encontraron una gran cantidad de manuscritos bíblicos, gran cantidad de copias sobre el Antiguo Testamento y sobre textos que hoy día nosotros tenemos en nuestra Biblia, que corroboran la veracidad del texto bíblico, que aumentan la fiabilidad de este y lo posicionan, como hemos comentado, en distintas oportunidades, a un nivel inigualable en cuanto a literatura a nivel mundial. Nada se le iguala. Y por último, los celotes, una facción que más que religiosa era política, ¿sí? De hecho, visión religiosa había poco y también ambición religiosa prácticamente nada. Era una facción política revolucionaria que motivaba a la insurrección a tomar las armas y por medio de la guerra, de la fuerza, liberarse del yugo de Roma. Una visión muy distinta a las demás, que algunas o se sometían y se trataban de ganar el favor de Roma, otras simplemente no se oponían, pero tampoco se dejaban llevar por su cultura o tradición. En cambio, los celotes eran muy extremistas, un grupo revolucionario. De hecho, por medio de la insurrección o revolución de los celotes, se desarrolló una guerra contra Roma, la cual terminó desembocando en la destrucción del templo en el 70 después de Cristo y la destrucción de Judá. De allí ocurrió una deportación nueva hacia los judíos y se perdió la nación de Judá y no vuelve a ser reubicada o no vuelve a ser nombrada y mencionada como nación hasta cientos de años después, particularmente o de manera específica en el 1948. Del 70 después de Cristo hasta el 1948 después de Cristo. Son casi 2000 años en donde la nación de Israel no fue nación. Simplemente era una gran cantidad de judíos dispersos por todo el mundo, ¿sí? Otro elemento muy, muy importante y que también marca el ambiente, la emoción, el sentimiento judío, y también esto
Esto influye en cómo es recibido Jesús, en la visión que tiene el pueblo judío acerca de Jesús y en la esperanza mesiánica. ¿Qué sucede? Hemos estudiado a lo largo de estos meses los profetas, ¿no es cierto? Y cómo hay una gran cantidad de profecías acerca del Mesías, este Mesías que vendría, ¿no es cierto? Esta promesa David, el pacto davídico que habla sobre un gobernante, este sueño que tiene Nabucodonosor que también habla sobre lo mismo, esta piedra que destruye esta estatua y permanece, este rey que libertaría a Israel. Esta esperanza estaba más grande que nunca en este momento. ¿Por qué? Porque la opresión romana es difícil determinar si realmente era mayor que las otras opresiones que había vivido Israel a lo largo de su historia, ya sea por Egipto, por Asiria, por Babilonia, por Persia, por Grecia o todo estos imperios. Es difícil llegar a determinar si realmente era más pesado el yugo. Pero sin lugar a dudas, no había ningún momento en la historia en donde se anhelara tanto este Mesías más que en la época de Roma. Nunca había sido tan esperado y tan abrazado este mensaje profético que se repetía por una gran cantidad de años. Muchos profetas repitieron este mensaje, esta profecía sobre el Mesías, sobre el libertador, sobre este rey, que el pueblo nunca había abrazado tan fuerte esta esperanza hasta este momento. Jesús vino en el momento en donde esta esperanza era anhelada con más fuerza. Conocemos la historia, que esta esperanza era un poquito distorsionada, tenía una visión bien distinta a la que realmente se llevó a cabo. Sí, vino un rey, vino un libertador, vino un salvador, pero muy distinto al que esperaban. Ellos esperaban un líder político, ellos esperaban un rey que destruyera Roma, o que se acabara el mundo, o que Roma fuese destruida por mano de este rey y libertador. Esa era una visión amplia y compartida en la época de Jesús. Sin embargo, Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Amén. ¿Cómo se preparó el mundo para el Evangelio? Vimos un poco en el estudio pasado sobre esto. Vimos algo sobre aquello. Veamos 4 aspectos. La preparación política. El Imperio Romano, más que cualquier otro imperio en la antigüedad, de hecho, es un gran imperio justamente por esto, y es porque logró una unidad nunca antes vista. Todo el una extensión gigantesca, nunca antes vista, conquistada por el Imperio Romano, estaba sometida a la cultura o al Imperio Romano, y esto se logró una unidad gigantesca, ¿sí? Porque la cultura helenística, que vamos a ver más adelante, allanó también el camino en cuanto a su lenguaje, pero la unidad que estableció Roma en cuanto a distintos aspectos que vamos a ir viendo uno a uno, logró que el mundo conocido fuese muy buen receptor del Evangelio. Primero, existía una universalidad. Primero, porque todo era parte de Roma. Estaba en África y era territorio romano. Estaba en España, estaba en Italia, lo que conocemos hoy día como esas regiones, estaba en Judá y todo aquello era territorio romano. Inclusive a tal grado llegaba la cultura romana que otorgaban nacionalidad romana a cualquiera, no había distinción de raza. No había distinción cultural, idiomática, de ninguna. Incluso el propio apóstol Pablo, que era judío, tenía nacionalidad romana. No hacía distinción. Esto permitió este concepto de universalidad, que todos podemos ser parte de una misma cosa, ¿sí? Esto, ¿en qué impacta? En que el mensaje de que todos podemos pertenecer sin distinción de raza, como Pablo lo dijo. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer. Todos somos uno en Cristo. Ese mensaje, gran parte de su recepción, de su amplia recepción, se debe a la cultura romana. También, como nunca, como muy pocas veces sucedió en la historia de Roma, Roma fue un imperio guerrero.
un imperio, perdón, de guerra. Y en casi 1000 años de historia, muy pocas veces se vio lo que se desarrolló en la época de Jesús. Paz. Sí, habían conflictos locales, como los que vivió Judá, ¿no es cierto? Pero no hubieron guerras. Había un periodo de paz tremendo. Roma creó una carretera de caminos, una red de caminos gigantesca. Roma limpió los mares de pirata por mano de Pompeyo, por lo que permitía una libre movilidad por toda la extensión del imperio, rutas comerciales, rutas políticas. Los esclavos se movían libres por todo el imperio. Los propios evangelistas, los propios discípulos, se movían a todo el mundo conocido sin restricciones, sin peligro, sin nada, porque había una red de caminos, había una libertad de movilidad por todo el imperio que antes no se podía haber concebido. Era imposible. ¿Sí? La Pax Romana también es ampliamente conocido, estudiado en el colegio, ¿no es cierto? Este sentido de paz, pero también este sentido de justicia que da la Lex Romana o la justicia romana. Lograron desarrollar un nivel de justicia o de leyes muy pulido en cuanto a normas, a estructuras, incluso a esto mismo se sometió el propio apóstol Pablo cuando él exigía sus derechos como romanos al ser juzgado por el propio César, que era una de las garantías que tenía cualquier ciudadano romano. A pesar de que él era judío y que los judíos podían someterlo a juicio, Roma lo amparaba y le daba respaldo, legalidad y justicia, algo que nunca antes había existido, ¿sí? Esto también daba una pequeña suerte de dignidad a cualquier persona, más allá de algún ciudadano propio de Roma, sino a cualquiera que tuviese su nacionalidad. También esto permite o abre la mente a ciertos conceptos del cristianismo. Preparación intelectual, la cultura helenística de un nivel de sofisticación tremenda. El lenguaje griego era el lenguaje de todo el mundo conocido, de gran parte del mundo conocido. Todo el imperio romano hablaba el griego, ¿sí? A pesar de que el idioma conocemos que era el latín, ¿no es cierto? Pero el griego era el idioma oficial de todo el reino, de todo el mundo conocido, sin mencionar lo que ya estudiábamos en la clase pasada, que hace un par de años atrás, gran parte, pero se tradujo la Biblia hebrea, el Antiguo Testamento, al griego, lo que permitía que el Evangelio literalmente se predicara en cualquier lugar del imperio. No había ningún lugar en donde el imperio no podría ser oído, predicado y entendido. ¿Sí? Además, también conversaba un poco nuestro hermano Marcos sobre esto. La filosofía griega de alguna manera también prepara el ambiente. ¿Por qué? Porque a este punto de la historia, la filosofía griega tenía un nivel de reconocimiento bastante alto, bastante masificado y difundido, y esta filosofía había socavado ampliamente la visión politeísta que tenían los griegos, inclusive también los romanos, desmintiendo la cantidad de mitos y leyendas que existían sobre la creación del universo, los dioses y todo esto. Era algo que ya pocos aceptaban o creían, al menos en la filosofía griega. Y poco a poco se abría el escenario o la mente para aceptar el teísmo o el monoteísmo, la existencia de un solo Dios. Incluso grandes filósofos incluso habían ya hablado o hablaban sobre la existencia de un único Dios. Sin embargo, su visión de vida, de mundo y filosófica era bastante fría, era bastante menos profunda que el cristianismo y evidentemente carente de la riqueza, la calidad, la personalidad que también entrega la visión cristiana, la visión de Jesús, el amor, eh, la, eh, la particularidad que tiene el individuo a los ojos de Dios. Era una visión única. Y eso también nos da pie al otro punto. Y es que había un sistema de valores tan grande que entregaba el cristianismo que
a la luz del contexto social, que es el otro punto, eran bastante llamativos acerca de los esclavos, las mujeres, los desvalidos, incluso dentro de los mismos eh, extranjeros dentro del pueblo judá, que eran menospreciados, también les daba cabida. Estos valores, la máxima la encontramos de boca del propio Jesús en el Sermón del Monte, ¿no es cierto? También permitieron que el cristianismo pudiese tener buena recepción, porque prevalecían estos valores en el cristianismo. La dispersión de los judíos, que nosotros ya estudiamos, también de una manera permitió el avance del cristianismo. ¿Por qué? Porque estaban viviendo en distintos lugares del reino y, como habíamos visto anteriormente, en cada lugar en donde había una comunidad judía había una sinagoga en donde se enseñaban los valores del Antiguo Testamento de Dios, valores que ya tenían una calidad bastante alta en comparación al resto de culturas que habían. Entonces, esto permitió que... Ahí sí, se vuelve a escuchar allí. ¿Se escucha? Amén. Se cayó y volvimos. Ahí volvimos. Entonces, la dispersión de los judíos permitió que se ampliara la visión, la fe a otros lugares, y no solo en la propia región de Judá, sino que en otros lugares, y eso también preparó un poco el ambiente. Y como ya conversamos, la preparación social, había una brecha gigante social, había mucha pobreza, segregación, esclavitud, muchísima. Los impuestos eran tan grandes que había mucha pobreza. Y eso permitió que la dignidad que el Evangelio le entregaba a la persona, al ser humano, tuviese una recepción, pero tremenda, tremenda, tremenda. Por eso el amor que Jesucristo profesaba, el que entregaba, el amor que se entregaba en cada palabra del Evangelio, llegó a impactar tan profundo en la sociedad. Porque había una carencia de valores, había una carencia de dignidad, de propósito en el ser humano tan grande que el Evangelio fue capaz de llenar ese vacío, de atacar esa necesidad, darle dignidad, darle valor, darle propósito al ser humano. Algo que la cultura romana, la cultura griega, incluso los altos estándares de la filosofía griega no habían logrado satisfacer. Todos estos elementos nos preparan para el ambiente de Jesucristo. Vamos a comenzar con el próximo miércoles esta serie, a retomar el estudio de cada protagonista del relato bíblico, la historia de los personajes, así que le animo a que no se pierda esta serie de estudios, va a estar tremenda, vamos a estudiar cosas bastante interesantes por medio de cada personaje, así que le animo a participar, a estar y a compartir, a orar también por esos estudios para que Dios impacte la vida de quien los escuche. Así que sin más, vamos a cerrar este escenario y ya no nos queda más que recibir a este Nuevo Testamento, a estudiar lo que Dios nos quiere entregar y va a edificar nuestras vidas. Estoy seguro que así será en esta serie de estudios sobre el Nuevo Testamento.